Hablemos de Discapacidad con la querida compañera Mónica Bianchi. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, esperando. No falta Pablo, pero está en el Congreso con muchísima actividad, así que bueno, estamos. Nos vamos a arreglar y vos tenés muchas cosas para decir, así que no perdamos ni un minuto más. Contanos de qué va la cosa hoy, porque tenemos una invitada, pero primero vos misma la presentás, Mónica. Gracias, Néstor. Buenos días a todos los oyentes. Sí, tenemos cosas para decir. En la sesión del jueves pasado, en el Senado de la Nación, por fin se hizo la sesión después de la... Una buena noticia. Después del fracaso que fue en la sesión anterior, donde se levantaron y se fueron, quedaron todo el público que estaba, quedaron colgados. Pero bueno, finalmente el 13 se llevó a cabo la sesión especial, que fue realizada a solicitud de Juntos por el Cambio, y se aprobaron por unanimidad leyes que afectan y benefician a las personas con discapacidad. Una de ellas fue el reconocimiento de la lengua de señas argentina como una lengua gestovisual que utiliza la llamada comunidad sorda y que también puede ser utilizada por cualquier persona que se comunique o desee comunicarse a través de esta lengua, como pueden ser las personas que sufren afasia, que al no poder hablar utilizan la lengua de señas. La otra ley que fue aprobada por unanimidad fue la ley que facilita la burocracia del trámite del certificado único de discapacidad. En realidad lo que hace es pone en la responsabilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad hacer lo más fácil posible la tramitación del certificado y que a su vez analice en qué casos el certificado puede tener o no vencimiento. Porque, a ver, nosotros planteábamos esto. Una persona bien amputada, ¿qué sentido tiene de que el certificado de discapacidad tenga vencimiento? O sea, como decimos nosotros en lenguaje doméstico, las piernas no le van a volver a crecer. De estar con discapacidad por el resto de su vida. Así que bueno, lo que se intenta es hacer menos burocrático estos trámites y además ver en qué casos no tendría vencimiento el certificado. La otra ley que también se aprobó fue la eliminación de la fe de vida de los jubilados, que también afecta a las personas con discapacidad que cobran la pensión no contributiva. ¿Por qué? Porque también es un trámite engorroso, algunos bancos requieren determinadas acciones que para una persona con discapacidad que cobra la pensión no contributiva es bastante difícil. Pero yo quería hablar también de la aprobada ley llamada Alcohol Cero. A ver, a pesar de que no hubo unanimidad en el caso de esta aprobación, aquellos que no quisieron votar a favor hablan también de la industria vitivinícola, de la industria pero en lo que nos afecta a nosotros en discapacidad, hay una fecha que nadie tiene muy presente, que es el 14 de abril. El 14 de abril pasado es el Día de la Víctima con Discapacidad por hechos de tránsito, por accidentes de tránsito. Este día, el 14 de abril, que se decretó en el 2020, por primera vez se puso 14 de abril, Día de la Víctima con Discapacidad por accidente de tránsito. ¿Qué hace? Busca sensibilizar
aquellas discapacidades temporales o permanentes que son productos de accidentes de tránsito. Saben que la Organización Mundial de la Salud establece que en el caso más o menos un 18-19% en todo el mundo, no conocemos exactamente los números en la República Argentina, del 18-19% de los accidentes de tránsito, las personas que sufren esos accidentes quedan con una discapacidad permanente. Esto es gravísimo. Así que bueno, 14 de abril tenemos en la Argentina, es el Día de la Víctima con Discapacidad por Accidentes de Tránsito. Es grave esto, es muy grave. Pero bueno, esperemos que esta ley se cumpla. También se aprobó la ley Lucio, que a nosotros nos interesaba mucho por el tema de los menores. Lo que pretende esta ley es hacer un plan federal de capacitación sobre el estado de niñas y adolescentes, la ley de enfermería y la ley de cardiopatías congénitas. Pero lo que nosotros queremos hacer mucho hincapié, a ver, ley de lengua de señas, que ya venía con media sanción de diputados, al tener la sanción del Senado ya es ley. Lo del certificado único de discapacidad y lo de la fe de vida. A mí me interesa recalcar algo. En estas tres leyes siempre surge a lo último del proyecto, dice: invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley. Si nosotros, los diputados y senadores que están en las cámaras, en el Congreso, representando a sus propias provincias, a sus propios distritos, no hacen alguna acción para que sus propios compañeros dentro de los congresos provinciales adhieran a las leyes nacionales que ellos mismos aprueban en el Congreso Nacional, estamos trabajando inútilmente. ¿Por qué? Porque si hay una ley que no se adhieren las provincias, la ley se pierde. Entonces, ley de lengua de señas, la ley de certificado único y de fe de vida para jubilados y pensiones no contributivas, que los diputados y senadores hablen con sus pares en las provincias para que adhieran las provincias a estas leyes. Entonces la lengua de señas va a ser federal para y por todas las personas que quieran utilizarlo, pero más aún reconocida como una lengua propia de las personas con discapacidad auditiva. Y el certificado único necesitamos que sea menos burocrático y fácil para todos. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Hoy tenemos una invitada especial. Siempre tenemos invitados especiales nosotros. Pero para hablar de un tema que allá, por hace muchos años, fue un tema casi doloroso para toda la población del mundo. Y en la República Argentina hay una asociación que es AVITA, la Asociación de Víctimas de la Talidomida, cuya presidenta nos acompaña, es Cristina Cataldo. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días para todos y bueno, trato de visibilizar el tema porque creo que actualmente le puede tocar a cualquier persona. Les resumo así más o menos. En los años 50 se creó la talidomida en el laboratorio Grunenthal de Alemania, aproximadamente en esa fecha, pero fue anterior. Y bueno, a partir de los años 50 este medicamento
se esparció por todo el mundo. Donde realizó más estrago fue en Alemania, donde se utilizó, porque era creada en ese país, y bueno, produjo malformaciones congénitas en los bebés. El tema es que, bueno, la Argentina no escapó de ese flagelo. Así que, según lo que he investigado, no hay documentación que diga en qué año ingresó la talidomida a nuestro país. Pero sí, fui en un momento a la Facultad de Medicina y hubo cierta información, libros y revistas del año 56, el año que yo nací, y donde se hablaba de la talidomida, pero cuando pedí esa información ya no existía más. O sea, hay información del año 62 en adelante de la talidomida, pero nada más. Yo considero que la talidomida ingresó en la época de los alemanes que ingresaron a nuestro país. Hubo incluso un ministro de salud alemán, así que bueno, nunca se fue la talidomida hasta el día de hoy. Actualmente la talidomida se utiliza para ciertas enfermedades, está prohibida para las embarazadas, porque en la época que yo nací se le daba a las mujeres embarazadas como sedante o malestares propios del embarazo, lo cual producía malformaciones congénitas en los bebés. Se daba en los hospitales públicos y privados. Yo nací en Capital Federal, en la maternidad Pardo, que no existe más, en el cual se lo dieron a mi mamá como muestra gratis, que era lo que se estilaba en ese momento. Después de muchos... Sí. A ver, Cris, ¿tenemos idea de cuántas personas hay que han sufrido los estragos de la talidomida ahí en la República Argentina? No hay un registro, eso es lo que le pedimos al Ministerio de Salud, un registro. Sí sé de muchas personas, pero lamentablemente no quieren salir a la luz porque, bueno, es entendible, todos no tenemos la misma malformación y cada uno ha hecho su vida lo mejor posible. Hay gente profesional que ha estudiado, porque la talidomida afecta la parte física o interna, algo interno, pero por ejemplo un órgano o algo, pero mentalmente no. Eso es lo que hace la talidomida. Bueno, sí, yo quisiera preguntarte para que la audiencia más o menos se ubique. Entonces, era un remedio que se le daba a las embarazadas para combatir los síntomas o malestares del embarazo. Como sedante. Exacto. ¿Qué tipo de, perdón la pregunta, no es fuerte, pero qué tipo de malformaciones ha traído? Lo que es las extremidades inferiores e inferiores. Por ejemplo, tenemos el caso de Jorge Escudero, que creo que lo conocés, ahora trabaja en el ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad. Jorgito nació en San Luis, la madre tomó la talidomida para la tos convulsa, hizo un tratamiento bastante prolongado y bueno, nació sin brazos y sin piernas. Pueden ser las extremidades, en mi caso el brazo izquierdo y la pierna izquierda, diferentes formas, pero siempre las extremidades, o sea, los brazos, la inferior y superior. Y bueno, puede también afectar algún órgano interno de alguna persona también. Y bueno, el tema es que, bueno, pedimos el reconocimiento del Estado y del Ministerio de Salud y estamos en tratativas de eso y de un proyecto de ley para poder visibilizar el tema, porque se utiliza para ciertas enfermedades, miomas múltiples, que es el cáncer, sida, artritis reumatoidea, tos convulsa, lupus. El tema es que la persona que lo esté tomando, por ejemplo, ¿no? Dice, la talidomida afecta de dos maneras, vía ingesta de la madre o ingesta del padre, pues el fármaco afecta al esperma y transmite los efectos nocivos ya en el momento de la concepción. O sea, el hombre que está tomando la talidomida, por ejemplo, para la artritis reumatoidea que no se cura, y es fértil tanto el hombre como la mujer,
o la mujer, en este caso, también puede tener bebés con malformaciones congénitas. O sea, es muy específico y hay que tomar todos los recaudos necesarios, la prevención, porque la talidomida sirve nada más que para el dolor. No sirve para curar, aunque me hayan dicho quizás algunas cosas diferentes, pero lo he consultado con mis médicos y demás. Incluso tenemos, hace unos años me vino a ver un muchacho afectado de talidomida alemán de Berlín. Me vino a conocer porque le había hablado a la asociación Habite de España y él me dio muchísima información. Incluso hasta me dejó la fotocopia del Softenil, que era la medicación que le dieron a mi mamá en esa época, que era lo que Ahora, por lo visto no ha sido un remedio debidamente probado. No había no había ensayos clínicos en la época que yo nací, así que venían, o sea, mirá, te doy un detalle, yo nací en enero del 56, y el primer caso que se supo de Alemania, una niña también en ese momento, de diciembre, el 25 de diciembre del 56. ¿Qué quiere decir? Que ya la talidomida ya estaba en nuestro país. Porque ella era la hija de un empleado, de un empleado de la fábrica, de un empleado que repartía la talidomida, o sea, en la fábrica Stolberg, repartían la talidomida en forma gratuita con los empleados de la fábrica. La mujer de este empleado estaba embarazada, así que bueno, se la dio, y cuando descubrió que su hija nació con malformaciones, se escaparon del pueblo de Stolberg de Alemania y lo dieron a los periodistas la información. Después yo le pregunté, ahora somos amigos con este joven alemán, qué se sabía de esa niña y hoy mujer, porque tenemos la misma edad. Lo único que yo soy mayor que ella, o sea, ya estaba la talidomida acá, aunque me digan que no, y no se sabe nada, o sea, quedó muy escondidita gracias al laboratorio Grunenthal. Así que bueno, hago hincapié para que tomen todas las prevenciones, tanto el hombre como la mujer que esté tomando la talidomida. Porque claro, es importante, muy importante que lo tengan en cuenta. Porque hoy día le puede tocar a cualquier persona. O sea, claro. y nadie sabe sobre el tema porque se habla más de la polio que de la talidomida, porque la polio y la talidomida fueron más o menos para la misma fecha. Lo que pasa que fue más oculto la talidomida. Hasta el día de hoy cuesta bastante hablar sobre el tema. Lo usan los médicos oncólogos, los reumatólogos, los dermatólogos, porque hay cremas, ojo, para el acné que contiene talidomida. También hay, o sea, no talidomida, sino cremas u otros para el acné, remedios que la contienen. Sí. Incluso si miran en la página del Ministerio de Salud, dice que porque es pastilla, si la talidomida se te rompe en la mano, que la descarte inmediatamente y te laves la mano porque penetra la piel. Es muy, muy peligrosa. Por eso hay que tomar todos los recaudos y visibilizar el tema, para que se sepa y bueno, no sigan naciendo niños con malformaciones. Claro, a mí me preocupa eso de los remedios, como en este caso no probados. Yo, en mi caso, quedé por la anulación del octavo par de nervios auditivos por culpa de un antibiótico, ¿no? Entonces, a ver, y con que la streptomicina se la pusieron a mi mamá cuando yo estaba embarazada, nací con la anulación del octavo par de nervios auditivos, o sea, sorda. Sorda no, hipoacústica severa que se llama, hablemos bien, pero
el tema que las consecuencias que han tenido las personas a las cuales se les recetó la talidomida son tremendas, y mi percepción es que no está lo suficientemente divulgado y que no está, la discapacidad en general es bastante invisible, pero no tiene políticas públicas al respecto. Y vos, Cristina, habías mencionado la posibilidad de un proyecto de ley. ¿Qué es lo que pretende específicamente ese proyecto? El proyecto de ley, más que nada, es, lo voy a leer un poquito para no equivocarme, pero hacer ay, no me sale la palabra, para saber cuánta cantidad de gente hay en todo nuestro territorio, nuestro país, porque yo tengo casos de Rosario, hay de una persona que nació en el 55, la atendió un alemán, porque en Córdoba, Rosario, toda esa zona, fueron muchos alemanes médicos y se instalaron para trabajar por su profesión. Tengo el caso de Víctor Nucetelli, que vive en Rosario, del año 51, después de Olga, que es una chica más joven que yo, también en Córdoba, y el tema es saber la cantidad de personas que hay en nuestro territorio, por empezar. Después, en cuanto al medicamento, tomar todos los recaudos para las personas fértiles, porque la persona que ya no es fértil, si toma el medicamento no le produce nada, o sea, estaría bien que lo utilice. Pero el tema es las personas fértiles, tanto hombre como mujer. Que el Ministerio de Salud y el Estado nos reconozca como personas afectadas por la talidomida y haga un... no me sale la palabra. Un relevamiento de la cantidad de gente. Que se arme una comisión especial para elaborar un protocolo clínico de evaluación de embriopatía talidomídica, porque no todos los médicos están capacitados para evaluar a una persona que haya sido secuela de la talidomida. Claro, escúchame, Cristina, yo la verdad es que como gente de radio tenemos el tiempo acotado, pero lo que me gustaría es, de alguna forma, desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, podamos apoyar la apuesta sobre el tratamiento en la Comisión Discapacidad y en la Comisión Salud de este proyecto. Así que bueno, yo la verdad es que te agradezco muchísimo haber informado a nuestra audiencia sobre un tema que realmente no está dentro de las novedades, digamos. Así que bueno, tenemos que cortar. Cristina, sí. Habita, Asociación de Víctimas de la Talidomida. Se pueden comunicar en página web y pueden acceder y contactarte con Cristina. Y esperemos que el censo, o al menos la encuesta nacional de discapacidad, pueda contemplar cuántas son las víctimas de este medicamento que parecía tan maravilloso y trajo consecuencias tan feas. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Una sola cosita, perdón. El municipio de Almirante Brown sacaron un decreto donde se declaró de interés la talidomida en todo el municipio. Así que bueno, tuve la posibilidad de dar una charla con otra médica en una salita donde colaboro. Así que bueno, eso solo quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y como siempre, Cristina, a través de Mónica Bianchi, obviamente, a disposición el programa. Bueno, como siempre gracias. Nos enteramos de cosas que son desconocidas para la mayoría, incluidos nosotros. Así que muchas gracias, Cristina Cataldo de Habita. Y Mónica, muchas gracias como siempre por abrir la cabeza a todas estas cuestiones que, como vos decís, no están en agenda, pero humildemente nosotros intentamos hacerlo. Será hasta la semana que viene en Hablemos de Discapacidad. Hasta la semana que viene. Chao, Mónica. Chao, Cristina.